Este es un mensaje del pastor Darren Roberts, traducido y predicado para todos aquellos que hablan en español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Bueno, si quieren, les invito a que abran su Biblia de nuevo a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Continuaremos nuestro estudio del Evangelio de Juan. De manera asombrosa e impresionante, si sabes dónde estamos en Juan 12, estás consciente de que en Juan capítulo 12, versículo 12 y los siguientes, en los pasajes que hemos estudiado, estamos en la semana de la Pascua. Sorprendentemente e impresionantemente, incluso para mí, no planeo este tipo de cosas, te lo prometo, nunca soy tan adelantado. Estamos en el Domingo de Ramos en Juan 12 y la llegada de Jesús a Jerusalén. Ahora, si no supiéramos mejor, podríamos decir aquí hoy qué casualidad. Pero sabemos mejor que eso, ¿no? Sabemos mejor que decir que es una coincidencia que el Señor haya planeado y ordenado que el Domingo de Ramos del 2024 estaríamos en el Domingo de Ramos de Juan capítulo 12. Qué lugar tan perfecto para estudiar. Eso es lo que llamamos una cita divina. Ahora, cuando entramos en esta sección de las Escrituras, creo que es importante para mí leer la mayor parte de la narrativa para que puedas establecer el contexto en tu mente. Y es realmente crítico cuando estudiamos las Escrituras, amados. Es importante que nos sintonicemos en esto. Cuando llegamos al estudio de la palabra de Dios, cuando salgamos de la cultura en la que estamos, es importante que realmente volvamos a poner nuestras mentes en el contexto en el que estamos. Es importante que entendamos lo que estamos estudiando. Necesitamos ser exportados de este mundo e importados al mundo del texto bíblico. Y donde nos encontramos hoy es el Domingo de Ramos, hace 2000 años, cuando nuestro Señor Jesús entró a Jerusalén. Así que vamos a leer a partir de Juan capítulo 12 y voy a leer hasta el versículo 37, ahí es donde estaremos. Hay que ver el contexto. Al siguiente día, versículo 12, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, está hablando de la Pascua ahí, tomaron hojas de palmas y salieron a recibirle y gritaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y noten esto que está escrito aquí: el Rey de Israel. Gritando una y otra vez que el Rey había venido. Versículo 14. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito: no temas, hija de Sión, aquí tu Rey viene, montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron esto al principio. Pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Y así la multitud que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos daba testimonio de él. Por eso la multitud fue también a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros: ¿veis que no conseguís nada? Mirad, todo el mundo se ha ido tras él. Hay que tomar una pausa por un momento, ahorita que estamos leyendo el pasaje, y después voy a seguir leyendo. Solo quiero decir unos comentarios en esta sección. Jesús entra a Jerusalén y es recibido por cientos de miles de judíos adoradores en esta Pascua, probablemente la Pascua más grande de la historia. Probablemente nunca habrá otra más grande porque Jesús estaba allí. Y si él vino como el Rey, todos querían verlo porque había un precio en su vida y lo querían ver muerto. Y cuando llegó, entraron adorándole con sus ramas de palmas y comenzaron a reunirse alrededor de él. Los fariseos estaban allí, los discípulos estaban allí, y la multitud estaba desconcertada y un poco aturdida por el evento. Muchos gritando, 250,000 animales probablemente allí preparados para el sacrificio. Y luego continúa. Hay algunos, versículo 20, y había unos griegos entre los que subían a adorar. Estos pues fueron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaban diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y después Jesús empieza a hablar del costo para seguirle y dice:
En verdad, os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Y luego, como les dije en este texto, si tomamos un pequeño espacio aquí y pensamos por un momento, el ánimo empieza a cambiar. Jesús entró a Jerusalén, tenía esta multitud masiva gritándole, Hosana, Hosana, Dios sálvanos, Rey sálvanos, libéranos. Y luego comienza a hablar y compartir su mensaje de qué significa seguirle. Y si podríamos estar ahí y seríamos testigos presentes, queridos, queremos imaginar la multitud calmándose, el ambiente de ánimo cambiándose, y Jesús afirmando que es el Hijo de Dios, y están empezando la gente a darse cuenta que tal vez no era el Mesías que querían. Ellos querían un Mesías político, querían un líder militar, querían un rey, un líder que los liberara de la opresión romana. Y ahora está diciendo él que quiere ser nuestro Salvador y morir por nuestros pecados y hacerse y convertirse el Señor de nuestra vida. No queremos nada de eso, queremos un Mesías político. Y cuando comienza eso, suceder eso, se puede imaginar, la multitud se vuelve silenciosa y todos empiezan a escuchar. Los griegos están ahí, los discípulos están ahí, la multitud están ahí, los líderes religiosos están ahí. Píntate en este contexto y imagina la cara de angustia que convierte a nuestro Señor, el Dios hombre. Se angustia porque él empieza a pensar de lo que significa morir por estos rebeldes que creían en él. Noten, versículo 27. Ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. La idea es que él dice, nunca sea esto. Pero para esto se ha llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y recuerden el versículo 28. El Padre responde al Hijo y dice, entonces vino una voz del cielo y le he glorificado y de nuevo le glorificaré. Pero la multitud, si se recuerdan, estaban confundidas, no sabían lo que ocurría, estaban llenos de incredulidad. Noten 29, por eso la multitud que estaba allí y la oyó decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros. Y si se recuerdan, la semana pasada les dije que este era un juicio para ellos. Dios los dejó escuchar, pero ellos no podían entender por su rebelión que habían cometido. Qué momento tan grande. Versículo 32. Ya está aquí el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré todo a mí mismo. Pero él decía esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir. Entonces la multitud le respondió, hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre, y ¿cómo dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y Jesús entonces les dijo, todavía por un poco de tiempo la luz está entre vosotros, caminar mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va, mientras tenéis la luz, creer en la luz, para que seas hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Amados, eso solo fue una vista aérea de la sección que estamos observando. Yo llamé a esta sección la llegada del rey cuando viene el domingo de Ramos preparándose para su semana. ¿Recuerdas el resto de la semana? Esto es lo que ocurre martes, lunes, martes, miércoles. Jesús entra limpiando el templo y después está maldiciendo las higueras y está enseñando las parábolas, protegiéndolos de la verdad al no darles claridad a través de las parábolas. El jueves está comiendo con sus discípulos, el viernes será ejecutado y crucificado, el domingo resucitará. Esta es la semana en la que estamos. Estamos comenzando la semana más importante de la historia de la humanidad y estamos en el domingo de Ramos de esa semana. Ahora, amados, quiero que se detengan por un momento y piensen en el punto más impactante de todo Juan 12 y eso es este. La mayoría de personas que inicialmente recibieron a Jesús e incluso lo aclamaron como rey, no entendieron que él fue el Mesías.
y terminaron rechazándolo. Piensen en eso. La mayoría de personas que estuvieron con Jesús, escucharon a Jesús, caminaron con Jesús. La mayoría de personas que escucharon acerca de Jesús no lo adoraron y murieron en su pecado. Esta es la semana más importante en la historia de la humanidad, la semana de la Pascua. Berner, que publicó un libro, dice que deberíamos ser apasionados en la Pascua, porque la semana de la Pascua se trata de la última semana de nuestro Señor. Amado Cornerstone, amado cristiano, amado atendedor de la iglesia, esta es la mayor amenaza de escuchar estos pasajes y siempre terminar sin estar impresionados de Jesús. Para nosotros los cristianos, nuestra esperanza se encuentra en esta semana, nuestro gozo se encuentra en esta semana. Y es posible que ustedes celebrarán con su familia, todo el tiempo con su familia, dulces, chocolates, un tiempo con la familia, pero no olviden esto de esta semana. Esta semana se trata de Jesucristo. Esta semana se trata de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Es la última semana de su ministerio. Sí necesitamos Martas que estén ocupadas, pero también no se olviden de ser Marías. Hay mucho para hacer, mucho para lograr, así como la temporada de la Navidad, pero no se olviden esto, que la mayoría de personas que estaban en la primera Pascua, la que cambió la historia humana, no entendieron el significado. Ustedes no olviden eso. El Rey ha llegado. Esa es la tragedia de la Pascua, pero cristianos no olviden eso. Y yo he titulado a esto La llegada del Rey, y si han tomado notas, repasaré, como les dije. Tuvimos por primer punto la falsa coronación del Rey, así fue, la multitud lo recibió, pero era farsante. Luego vimos el segundo punto, las demandas costosas del Rey. Jesús les dijo que tenían que morir a sí mismo y creer y confiar en su muerte. Y luego miramos la agonía interna del Rey, donde fue cargado sobre la cruz. Y luego vimos la verdadera coronación del Rey, donde Dios dijo del cielo: ese es mi Hijo, aunque lo acepten o no, daré gloria a Él. Luego fue el juicio severo del Rey, donde el pueblo de la nación de Israel estaba escuchando la voz, pero no entendieron lo que decía. Y luego vimos la victoria garantizada del Rey, donde el príncipe de este mundo será avergonzado. Y ahora vemos en el versículo 31, y hasta el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. La semana pasada acabamos diciendo que cuando Jesús sea levantado, Satanás será vencido. Esa es la muerte, la derrota mortal y definitiva al príncipe de este mundo. El siguiente punto será esto: la hermosa ejecución del Rey. El punto de hoy es la hermosa ejecución del Rey. Ahora tú puedes decir: qué punto gracioso, qué título tan gracioso. La hermosa ejecución del Rey. Por lo general no llamamos hermoso algo como una ejecución o una crucifixión. Entonces, ¿por qué digo eso? Bueno, sigamos adelante y veamos lo que Jesús está diciendo aquí. Noten, Jesús está de regreso al sermón, al pueblo, y dice algo muy interesante que dará razón a por qué titulé aquí. Noten, versículo 31. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Noten, versículo 32. Y yo, si soy levantado de la tierra. ¿Qué significa esto? Porque yo seré levantado, es lo que este texto menciona. Atraeré a todos a mí mismo. Y nos dice Juan que no había ambigüedad acá. Lo que está diciendo aquí es, versículo 33, pero él decía esto para indicar la clase de muerte que iba a morir. Y la multitud se mira que reconocía lo que Jesús estaba hablando, que él estaba hablando de sí mismo morir. Noten su respuesta de la multitud, el contexto. Entonces la multitud le respondió: hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Y cómo dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Ahora detengámonos por un segundo a ver los puntos y van a entender por qué le llamo la hermosa ejecución del Rey. En primer lugar, noten el pequeño lenguaje allí, que el Rey debe ser levantado.
Noten, dice, levantado de la tierra. Esa palabra ahí, levantado, habla específicamente de la idea de lo que iba a ocurrir cuando la cruz iba a ser levantada y empujada y puesta en el suelo y nuestro cuerpo de nuestro Salvador iba a estar en el aire. Eso levantado habla de la crucifixión de Él. Ahora, hay que pensar sobre eso un momento. La crucifixión y ser levantado, eso no es una imagen hermosa, eso no es algo que las personas miran y piensan, eso me atrae. De hecho, piensen sobre esto. Ser levantado significa literalmente del momento donde nuestro Salvador fue golpeado, ensangrentado y sus pies fueron clavados a la viga vertical y sus manos horizontales, fue golpeado, arrancado de la barba, sangre corriendo por su rostro, su corona de espina. Y cuando ponían a un pecador en la cruz, lo que ocurría era que tomaban su último suspiro y morían por asfixión. No era el dolor que te mataba ahí arriba, era la incapacidad para sostenerte, para mantener suficiente aire en tus pulmones. Y las personas usualmente literalmente morían asfixiadas ante tus ojos. Un estudioso de la crucifixión dice un comentario que yo pensaba que era interesante sobre Jesús siendo levantado en la cruz. Dice, la mayoría de los artistas ni siquiera se acercan a representar cómo se veía Jesús después de toda su tortura cuando estaba en la cruz. Probablemente era la cosa más inhumana que jamás hayas visto. Y Isaías 52:14 confirma eso. Dice que Jesús fue tan golpeado que era como una carne en la cruz. Noten, Isaías 52:14 dice, su apariencia estaba golpeada. Puedes leerlo de esta forma, más que cualquier hombre en todo el mundo fue marcado. Él era irreconocible, fue tan golpeado. Y en ese árbol fue levantado y la cruz puesta en la tierra y él suspiró por aire antes que hubiera pasado por todo esa obra de la cruz. ¿Y por qué llamo a eso hermoso? Por lo que Jesús dice. Noten, miremos el texto. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Yo atraeré a todos a mí mismo. No hay que cometer un error. Esa palabra griega, akuo, atraer, tiene la idea, un contexto de jalar. Es usualmente hablada de una espada siendo sacada. Es mover a alguien con una fuerza a un nuevo contexto. Muchos griegos léxicos dicen de esta forma, de mover a un objeto de una zona a otra mediante un movimiento de tracción, moviendo. Es donde una persona o instrumento se ven obligados e impulsados incluso en cierto contexto en contra de su voluntad. Esa es la fuerza y la palabra de la palabra. Pero la palabra también tiene la idea de ser atraída a algo, de ser atraído y tener algo tan precioso, tan hermoso, tan asombroso que cuando lo miras, incluso si quisieras mirar a otro lado, no puedes, porque este objeto te atrae, este instrumento literalmente te atrae, no involuntariamente, sino porque tú quieres ser atraído. Y eso es lo que habla aquí Juan. Habla de la gracia soberana de la salvación, cuando Dios atrae a todos hombres hacia Él. Juan 6:44, nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo atraiga. Ahora, amados, en el entendimiento de la gracia soberana, Jesús no está tratando de mezclar las palabras aquí. La cruz y Él mismo en la cruz. Él usaría eso para atraer a la multitud hacia Él. Y eso es la asombrosa ironía de este momento. No pensamos de Jesús en la cruz. El misterio de esto es asombroso si lo piensas. Jesús ensangrentado, golpeado,
ejecutado y crucificado, es precisamente lo que nos atrae y no podemos voltear afuera de eso. Piensa en tu vida antes que fuiste salvo. Tal vez te burlaste de las personas que te hablaron de Cristo. Es posible que te hayas burlado de las personas que dijeron que confiaron en el Mesías que murió. Tal vez estés aquí hoy y estés preguntándote de esas personas que en tus ojos son locos por creer y reunirse, adorar a este hombre que murió en la cruz y supuestamente resucitó. Solo piensa en la cruz. La cruz es un tipo de tormento, de horror que incluso la gente vomitaría si lo mirara. Pero no es la cruz, no es solo la cruz aquí que nos llama la atención. Noten, dice, los atraeré a mí mismo, no solo a la cruz, sino al hombre que estaba en la cruz. Amados, si usted es un cristiano, puede que tenga muchas maneras diferentes que describas tu testimonio, puedes tener diferentes antecedentes, historias, escuchaste el evangelio, diferentes libros, interactuaste con la verdad, muchas formas y fuentes que Dios te podría haber atraído, pero una cosa que un cristiano debe decir es que cuando pienso de mi salvación, miro en mi mente el ministerio de la cruz y ese hombre, mi Salvador, murió en ese madero por mí y eso que era horrible y repulsivo y me ofendía es la cosa más hermosa, atractiva y que jamás haya visto. No puedo apartar mi mirada de él, del costo que ocurrió, porque ese era para mí, fue mi pecado que lo puso ahí, mi rebelión que lo puso ahí. Todo lo que miro en la cruz es el acto de amor más grande jamás mostrado. Ese hombre en ese árbol murió por mí. Eso es hermoso porque es mi liberación. Jesús les acaba de decir, cuando sea levantado, usaré ese momento para hacer mi obra de la cruz hermosa y atraer a los hombres hacia mí. Noten, nosotros creemos en la elección soberana, creemos en la gracia soberana de Dios, creemos que Dios debe hacer una obra para atraer a un pecador. No puedes alejarte del lenguaje, pero no son arrastrados por el cuello, no te meten ahí. Dios en su misericordia te lleva a un punto donde veas tu pecado, veas tu rebelión, empiezas a despertar tus ojos y miras tu miseria, tu pecado y de la nada empiezas a pensar de la historia de la Navidad, de la Pascua y empiezas a pensar, oh, eso es porque Él tuvo que morir. Esa cruz que yo pensaba que era casual, era solo de la Navidad y la Pascua y atendía a la iglesia, esa cruz. Eso es lo más hermoso y muestra de amor, porque allí mi Salvador fue levantado y ejecutado y me atrajo hacia sí. Eso es hermoso y precioso para mí. Mira, si alguien viene y dice, soy cristiano, yo creo que Jesús murió por mis pecados, hay que hablar de algo más. No, un cristiano, un verdadero cristiano, un cristiano sincero, un verdadero seguidor de Jesús dice, mira la cruz de Jesucristo, que sabe que sigue su resurrección y es precioso para ellos. No por 2 vigas de madero y que su Salvador colgaba ahí. Cuando conozco a personas y me dicen que son cristianas, siempre les pregunto, ¿es Jesús precioso para ti? No puedes decirme que escuchaste un mensaje, no puedes decirme que vas a la iglesia, cuánto dinero das, cuánto es en tu pasado, cuánto has logrado o toda tu moralidad. Mi pregunta para ustedes es ese hombre que murió en ese árbol precioso, hermoso, estás atraído hacia él, que no puedes hacer nada más que solo creer en él porque te atrajo a él. Primera de Pedro 2. Lo leímos en la lectura de las Escrituras. Lo que fue rechazado por los hombres es precioso en los ojos de Dios. Versículo 5. Nosotros como piedras vivas vemos a Jesús como la preciosa piedra angular. Vemos a Jesús como la preciosa piedra angular. Es realmente una imagen de la conversión. Solo pensemos. Antes de que Dios te salvara, probablemente había muchas cosas que solías amar y miras atrás y lo odias ahora. Piénsenlo. Solías amar tus pecados, tu manera de vivir, tus propios deseos y era todo sobre ti y tú querías estar en el centro de todo y todo el mundo giraba alrededor de ti.
y ahora miras atrás y dices, ¿qué estaba haciendo? ¿Por qué vivía de esa forma? ¿De verdad dije eso? ¿Qué tan orgulloso era? Y miras atrás y dices, eso que amaba ahora lo odio, y eso que odiaba ahora el punto que yo era pecador y que necesitaba a Jesús para pagar por mis pecados, solía retroceder ante la idea que necesitaba un sustituto por mi pecado. Ahora es mi única esperanza. Lo que odiaba, ahora amo. Lo que me repelaba, ahora me absorbe y no puedo hacer nada de eso. Esa es la maravilla y el misterio de la cruz. Quiero decirte algo, no piensas muchas veces de que nosotros estamos celebrando un hombre que fue ejecutado por nosotros y murió en un árbol hace 2000 años, y creemos que fue levantado del sepulcro y ahora se sienta a la diestra del Padre, y todos ustedes están escuchando en la iglesia hablar de la Biblia y vivimos nuestra vida conforme a esto y a lo que Él hizo en la cruz. Somos locos para el resto del mundo, pero eso es lo que sucede cuando Dios nos atrae. Él hace lo que el mundo piensa que es una locura hermoso. Lo hace absolutamente hermoso. Es por eso que lo llamo la ejecución hermosa del Rey. La hermosa ejecución del Rey. Y te diría, si yo hablo contigo y hablamos de nuestra conversión, tú me dirías algo como esto: todo lo que yo sé es que cuando el Señor me salvó, fue como que si de la nada todas las cosas que no me importaban, que tenían que ver con el Señor, ahora las amo, eran hermosos para mí. Y en mis ojos de la mente, la cruz es hermosa porque Jesús murió y resucitó. Un punto más. Noten el texto: atraeré a todos a mí mismo. Haré a mi cruz hermosa, impresionante a todos. A todos, no se tiene que tomar como significar a todos, porque no somos universalistas. Lo que los universalistas creen es que todos van al cielo. Bueno, cuando Jesús dice todos, Él no puede referirse a todos los hombres, porque Jesús no está hablando de todos los hombres, sino a los hombres que Él atrae hacia sí, los que creen. Y te puedes preguntar, ¿cómo tengo que ver esto? ¿Me estás diciendo que Jesús no murió por todos? Bueno, sí y no. El pago en la cruz de Jesús, cuando fue subido y levantado a ese madero, es suficiente para pagar por cada pecado que se cometió. Fue un logro suficiente, poderoso, para que todo sea pagado, todo el pecado. Pero Él pagó por los pecados verdaderos de todos los que creen en Él. Jesús no puede pagar por tu pecado o tú también. Es la expiación con un pago perfecto. Jesús está hablando de todos aquellos que Él les atrae, y todos los que creen. Él ha pagado sus pecados cuando fue levantado en la cruz. Se puede catequizar de esta forma: la muerte de Jesús fue eficiente y suficiente y poderosamente para pagar por todos los pecados de todo el mundo, pero Él solo pagó por los que creen en Él. No somos universalistas y no pensamos que todos estarán en el cielo. Y las personas que están en el infierno no pueden decir, pero ¿por qué estoy aquí? Jesús pagó por mi pecado. No puede ocurrir eso. La única forma que tú te des cuenta que Jesús pagó por tus pecados es que Él te ha traído y ha pagado por tus pecados porque tú crees en Él. Ese es el primer punto. La hermosa ejecución de Jesús. Y tienes que creer. Y muchos padres dicen, ¿y cómo enseñaría esto a mis hijos? No sé si mis padres están siendo atraídos. Y realmente esa no es tu obra, es la obra de Dios. Pero usualmente tenemos que orar con ellos de esta forma: Señor, gracias por morir por los que han creído en ti, y atraes tú a ellos. Los que han creído en Él es porque Dios los ha traído. El primer punto, la ejecución hermosa de el Rey. Punto número 2, el rechazo burlón del Rey. Esto es lo triste de este pasaje, es que las personas de que Él está hablando, la mayoría de personas no piensan que Él es hermoso y es
atractivo, sino que están ofendidos por él y se van a burlar de él. Noten, versículo 35. Jesús, en 34, entonces la multitud le respondió. ¿Quién es la multitud? Regresen al capítulo 12. Capítulo 12, versículo 12, dice: al siguiente día, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, donde en versículo 13, tomaron las hojas de la palma y salieron a recibirle y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. La multitud en la que vas a escuchar, solo para que entiendas esto, en un poco de tiempo, fue de multitud adorando y cantando: Hosana, Hosana, Dios salva. Ahora es el mismo grupo. Después que Jesús ha hablado por un poco de tiempo, va a empezar a burlarse de él. Noten, de regreso al contexto. 34. Entonces la multitud le respondió: hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. Y como dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. ¿Quién es este Hijo del Hombre? No lean eso como que ellos están diciendo: oh, es el Hijo del Hombre, es de verdad o de mentira, sino que este contexto se están burlando de él. De hecho, ¿saben qué es lo peor de su burla? Es que están usando la palabra de las Escrituras y confrontando al autor de las Escrituras. Ellos están a punto de reprender a Jesús con las palabras de las Escrituras, y Él es el autor de las Escrituras. Están a punto de decirle al autor de las Escrituras que se equivocó del Antiguo Testamento. ¿Quieres hablar del nivel más profundo de la ceguedad? Es cuando estás tratando de usar la palabra para atacar al verdadero Cristo. El engaño más grande es cuando se están aprovechando de las Escrituras para su propio beneficio, para castigar al Cristo y a su pueblo. Esta multitud está ahora al fondo de la ceguedad. Noten el texto, dice: hemos escuchado de la ley que el Cristo permanecerá para siempre. Y como dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. ¿Quién es el Hijo del Hombre? La siguiente semana, en la Pascua, voy a hacer un sermón sobre Daniel 7. Daniel 7 es la profecía de Daniel que vamos a estudiar la siguiente semana, y lo voy a dejar para la siguiente semana. Pero te diré que es cuando el anciano de días tuvo esta visión asombrosa donde el Hijo del Hombre, no un Hijo del Hombre, sino el Hijo del Hombre, Jesús, es exaltado como gobernador y rey para siempre. Eso es Daniel 7:13 y los siguientes. Pero esto es interesante, que en las 80 veces que la Escritura usa el Hijo del Hombre, cada vez es usada en la boca de Jesús, pero aquí se encuentra en la multitud y se están burlando de él. Noten, dice: hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. La ley, eso significa que se refieren a Daniel 7. ¿Cómo sabemos? Porque habla del Hijo del Hombre. Es el pasaje acerca del Hijo del Hombre. Noten, la ley lo podemos leer de esta forma. Hemos leído en Daniel 7 que el Cristo permanecerá para siempre, y el Cristo es el Hijo del Hombre. Y como dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Tú afirmas de ser el Mesías. Daniel 7 dice que el Hijo del Hombre reinará por toda la eternidad, y tú me dices que vas a morir como el Mesías. Tú eres un falso. ¿Quién clamas ser? Se están burlando de él y están usando las Escrituras. ¿Sabes qué es irónico sobre esto? Es que este pasaje en Daniel capítulo 7 está hablando del Hijo del Hombre. Pero ¿sabes que otros pasajes hablan del Hijo del Hombre y que Él es el Mesías, así muriendo? Isaías 52, Isaías 53, cuando Jesús venía a ser crucificado. Y dices, ¿por qué es irónico eso? Que no están pensando en Isaías 52, 53. Porque necesito que pienses de algo en un momento. Te dije la semana pasada, esta multitud está bajo un juicio cegador. Han escuchado tanta verdad durante tantos años. Tuvieron 3 Pascuas con Jesús, han visto innumerables de milagros, han escuchado sus enseñanzas innumerables, y están bajo un juicio cegador de Dios, donde
son capaces de oír a Jesús, pero no pueden entender. Dios habla de los cielos y piensan que es un trueno o un ángel. Bueno, ¿por qué es importante que no entiendan a Isaías 52, 53 y citen a Daniel 7? Porque el juicio en la que están bajo es de Isaías 52 y 53. Noten el versículo 40. Él ha cegado sus ojos. Es Isaías 6, 52, 53. Noten, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Amados, esta multitud está bajo un juicio tan severo que en su rebelión ellos son capaces de citar las escrituras, pero no es la escritura que necesitan y pierden la escritura que necesitan más. Es donde se encuentra Isaías 53, que habla que Jesús va a morir, el Mesías va a morir. Ahora pensemos por un momento. Puedes pensar de un peor tipo de juicio, de estar bajo, que tener porciones de la escritura que puedas citar para tener exposición a la verdad, pero porque has sido tan duro, tan rebelde, tan duro de corazón, te has sentado tan casualmente bajo el ministerio del Mesías que como juicio sobre ti, Jesús te permitirá interactuar con las porciones de las escrituras, pero protegerte de las que te pueden librar. Ese es un juicio a tu rebelión. Y te estás preguntando tal vez por qué es esta multitud tan mala. ¿Qué ocurrió entre Juan 12 y Juan 13 cuando tenían ramas de palma declarando victoria, gritando Hosana? Noten versículo 13. ¿Qué ocurrió entre el verso 13 y ahora donde se burlan de él en el 34? Te digo qué ocurrió. Jesús no les dio lo que ellos querían. Se ha dicho que puedes aprender mucho sobre alguien cuando lo ves responder, en cuanto no pueden agarrar lo que ellos quieran. Tú aprendes de una persona cuando no agarran lo que ellos quieren y su reacción nos enseña. Tenemos ahora muchas personas que vienen a Jesús por todas las razones equivocadas, la salud, la riqueza, la prosperidad. Arregla mi vida, Jesús. Jesús, necesito que me liberes de esta manera terrenal y después vendré hacia ti. Viene mucha gente a Jesús por todas las razones superficiales, pero cuando Jesús no les da lo que ellos quieren, lo odian. Porque ellos vinieron a Jesús, no por causa de Jesús, vinieron a Jesús por causa de lo que podían obtener de Él. Escuchen, lo único que cambió en esta multitud es que cuando pasaron de adoradores de Hosana a burladores fue una cosa. Jesús, para ellos se suponía que iba a ser su líder militar, su libertador, su Mesías político, y en el momento que Jesús no cumplió sus deseos, lo desecharon. Y quiero que escuchen sobre esto. Cuando presentamos a Jesús, no presentamos a Jesús a la gente como alguien que te ayuda en las circunstancias malas, se pueden empeorar. No presentamos a Jesús que si solo vienes a Él se va la adicción de las drogas. No venimos a Jesús pensando que si venimos a Él vamos a tener prosperidad, dinero. Podemos llenar las iglesias de esa forma. Hay muchas iglesias en el Line 10 con grandes edificios. Puedes llenar a una iglesia dándole a las personas un Jesús que alimente su lujuria. Pero odiaron a Jesús después que les dijo que necesitas que yo sea tu Salvador, necesitas que muera por tu pecado. Eso significa que tienes un problema de pecado. Yo soy tu Salvador. Y también los versículos 24 al 26, yo también soy tu Señor. Debes renunciar a todo para seguirme. Y de repente pensaron, no queremos a ese Jesús, solo queremos a un Jesús que nos beneficia, no al Jesús que tú dices. Incluso podría decirlo de esta manera, amados, si damos vuelta al texto. Podríamos decir, yo vine a Jesús y Él me salvó y luego me ayudó en todas las circunstancias de mi vida y dejé las drogas y el alcohol y arregló mi matrimonio. Y por supuesto, eso es lo que Él hace una obra redentora completa, pero viniendo a Él. Nosotros venimos a Él como Salvador y Señor y nos rendimos ante Él y damos nuestra vida hacia Él y obtenemos los beneficios, pero no venimos por sus beneficios, llegamos a conocerlo. Venimos a vivir por Él, venimos a morir por Él. ¿Qué pasa si entregas tu vida a Jesús y mueres el siguiente día?
es suficiente, ¿no? 4 minutos es mejor con Cristo que una eternidad de no tenerlo. Así que incluso podrías decir esto: si no eres como esta multitud, tú quieres a Cristo cuando Él no te da lo que tú quieres. Tú quieres a Cristo incluso cuando el costo del discipulado significa deshacer tu pecado y seguirlo. Cristo, cuando venga, va a destruir tu vida y quieres dejar todo ese pecado para seguirlo a Él. Quieres a Cristo cuando viene la persecución, el sufrimiento y las dificultades y la aflicción familiar, y puedes decir, incluso aunque no me des lo que yo quiera, todavía yo te quiero a ti. Ese es un cristiano. Y ese es alguien que quiere a Cristo porque ama a Cristo. Quieren a Cristo porque aman a Cristo. Y solo una nota. No piensan que es trágico que este grupo aquí en el versículo 34, muchos de estos en el nombre de la justicia ejecutarán al Mesías. Van a matar a Jesús y piensan que están justos en hacerlo. Juan 16:2 dice: os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Pensaban que estaban sirviendo a Dios el Padre cuando estaban matando a su Hijo. Eso podría indicarnos algo importante aquí. ¿Quieres saber cuándo llega la persecución a la iglesia? ¿Quieres conocer este texto que muestra que se están burlando de Jesús por ser Jesús? Así como los cristianos, cuando empieza la persecución en la iglesia es cuando la gente comienza a odiar a Cristo por amor a Cristo. Eso es una religión organizada, se asocia con cualquier régimen político, agenda política, y ellos tienen una falsa ideología y se asocian con el gobierno, tienen la capacidad para legislar. Estas personas aquí se asociaron con Roma para asegurarse que el Hijo del Hombre muriera. Y solo te tengo que decir, no sé cuándo viene la persecución en los Estados Unidos, pero te puedo decir esto: una falsa religión, una falsa ideología se va a añadir a una legislación gubernamental y los gobiernos van a poder perseguir legalmente a la iglesia. Se ha visto desde el 2020. Vino cerca a nosotros. La mayor amenaza para la iglesia es el gobierno cuando se trata de persecución, porque pueden legalizar. Igualmente es lo que pasó aquí. Pero amados, ¿por qué digo todo eso? Porque para nosotros no hay que tener miedo. Si Jesús murió y resucitó, estamos reunidos con Él en su muerte y resurrección. La muerte es una graduación, es victoria. No vamos, oh no, el gobierno viene ante la iglesia. Decimos, no, el gobierno no le dice a la iglesia qué hacer. Adoramos a Jesucristo. Puedes burlarte de Él, se puede decir que es en el nombre de la religión. Puedes comenzar un nuevo movimiento completamente nuevo y decir, estoy sirviendo a Dios, pero a nosotros nos cambian nuestra misión. Lo esperamos, es lo mismo que le hicieron al Mesías en el nombre de la religión. Vinieron y se asociaron con el gobierno. Y algún día eso vendrá, pero estaremos en pie por Jesús, sin tener miedo. Así que ese es el rechazo burlón del rey, la hermosa ejecución del rey, el rechazo burlón del rey. Ahora el 35 y 36, la oferta misericordiosa del rey, el ofrecimiento misericordioso del rey. Ahora Jesús no es Él el rey de las respuestas que no son respondidas. Ellos creen. Y solo una nota técnica: ¿por qué han preguntado del Hijo del Hombre? Noten, el versículo 23, en su conversión anterior, menciona ha llegado la hora del Hijo del Hombre, que el Hijo del Hombre sea glorificado. Eso fue anteriormente mencionado. Ahora, la oferta misericordiosa del Rey. A Jesús le encanta no dar una respuesta. Ellos vienen y preguntan, ¿por qué el Hijo del Hombre va a morir? Y Él dice, ya basta de la dureza de corazón. Te voy a decir qué significa seguir. El ofrecimiento misericordioso del Rey. Nota en versículo 35. Jesús entonces les dijo, todavía por un poco de tiempo la luz está entre vosotros, caminad mientras estéis en la luz para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz para que seas hijos de la luz. Ahora, recuerdan la multitud ahí.
Tienes la multitud de un corazón duro que se burla de él, los discípulos que creen en él, los griegos que probablemente están creyendo en él. Hay algunas personas que han visto la resurrección de Lázaro y parecen que están creyendo, pero la multitud, la mayoría de la multitud se burla de él. Y cuando miramos el versículo 35 y 36, tú quieres leerlo de esta forma como un juicio sobre los duros de corazón, y luego quieres escuchar y pensar en tu mente, pero habían creyentes ahí, ¿qué hacemos con eso? Y ellos están pensando y están diciendo, no quiero ser como la multitud. Y si estás aquí presente en la iglesia y dices, no quiero ser como la multitud, está bien, no deberías querer ser como la multitud, no sigas la multitud. Quieres estar en el versículo 35 tú. Noten, Jesús hace la discusión principal aquí, siguiéndole a él, mientras menciona 5 veces la luz. Noten, versículo 35. Jesús entonces dijo, la luz estará entre vosotros, caminar mientras tenéis la luz, yo soy la luz, camina ante mí. Versículo 35, el que anda en la oscuridad no sabe dónde vas, mientras tenéis la luz, ahí está, creer en la luz para que seas hijos de la luz. Es probable que Jesús nos quiere que nos enfoquemos en la luz. Es interesante aquí, si regresamos a Juan capítulo 1, aquí nos da la completa explicación de la venida de Jesús. Juan nos menciona un comentario inicial de una exposición completa. Noten, Juan 1:1, el enfoque es la luz, pongan su mente en la luz. Dice, versículo 1, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, el que estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Ahora hay que regresar a Juan capítulo 12. Juan está haciendo una exposición de lo que apuntó en Juan capítulo 1. Aquí está el punto, amados. Si nos enfocamos, es un punto simple, no te va a sorprender por lo que está diciendo, sino que es esencialmente esto. Jesús está diciendo, yo soy la luz y he venido, y la luz significa exposición. Me he mostrado ante ti, debes de poder ver con claridad quién soy, no te he ocultado nada. Vivimos lejos de este momento y tenemos la luz de la palabra de Dios, no tenemos excusa, tenemos exposición constante a la luz. Ellos tenían a Jesús parado con ellos como la luz viviente y Él está diciendo, estoy con ustedes un poco más. Noten, versículo 35, y la luz está aquí, y cuando está la luz, persigue la luz para que las tinieblas no te alcancen. Eso es decir, caminar en la luz significa caminar detrás de Cristo. Caminar en la luz significa caminar según las Escrituras. Caminar en la luz es elegir la justicia. La luz es santidad, la luz es justicia, la luz es perseguir la santidad. La luz es el Señor de Dios. Solo refleja tu vida el correr detrás de la luz, y la oscuridad de este mundo y la oscuridad de tu pecado no puede apoderarse de la luz. Así que persigue la luz con toda tu vida. Y luego noten, versículo 36, mientras tenéis la luz, creer en la luz, pon tu fe en mí, pon tu esperanza que yo soy el único que te puedo ayudar para que seas hijos de la luz. Hijos de la luz significa el caracterizar tu vida. No te pueden decir, este tiene la luz, pero solo hay un poco, hay mucho pecado en su vida, pero hay un poquito de brillo en su vida. No tiene que ser así. Hijos de luz significa que somos caracterizados por la luz. Estúdiame, persígueme, vive para mí, para que tu vida sea caracterizada por lo que produzco en la luz, la justicia, la santidad, la verdad, las convicciones de las personas. Yo tengo que ser conocido. No escondas tu luz, déjalo brillar, dice otro evangelio. Ahora, noten lo que dice de las personas que no tienen la luz. Miren al final del 35. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Hay otras personas que no tienen la luz. Y cuando menciona ahí, no saben a dónde van, eso significa literalmente que están bajo un juicio, no tienen dirección, no tienen claridad espiritual.
están describiendo a un incrédulo. ¿Sabes qué es un incrédulo? Las mejores mentes en el mundo, Aristóteles, Plato, Da Vinci, cualquier mente importante que puedes pensar, la persona que con mayor cantidad de logros humanitarios, mejores logros, si no conocen a Cristo, tienen tanta claridad y pueden ver tan lejos como una persona que está en una cueva oscura, 1000 millas bajo la tierra sin luz. Podrían caminar todo el día y nunca saben a dónde van. Un incrédulo va de momento a momento, temporada a temporada, cosa a cosa, siempre buscando algo de esperanza, siempre buscando un propósito, siempre buscando alguna razón para vivir. Pasan por su vida y tratan de ganar dinero, luego van a la jubilación y tratan de encontrar felicidad, tratan de extraer de la tierra un propósito, pero no encuentran nada porque no tienen la luz. Una vida incrédula, sin luz, Jesús dice que no tienen idea de dónde van porque se dan cuenta de que van al infierno. Van a morir en su pecado y no viven así. Qué destino tan terrible para una persona. Jesús les recuerda que no tiene que ser así. Realmente puedes creer en mí y confiar en mí y tendrás luz. Tal vez viniste aquí hoy porque es un tiempo de la Pascua o regresas a la iglesia, tal vez estás con tu familia o tal vez hayas sentido alguna culpa últimamente y te has sentido desanimado por las circunstancias. Tal vez piensas que soy un orador entretenido, no sé, por cualquier razón en la que estás aquí. Si estás aquí para la iglesia, o estás aquí para la gente, o estás aquí para la moralidad, o estás aquí para estar comprometido o estimulado para hablar, si estás aquí por cualquier otra razón que no sea la luz, vienes aquí por todas las razones equivocadas, vienes aquí por Cristo, vienes aquí por la luz, vienes aquí a buscarlo. Jesús dice, no solo amonente a mi alrededor, sino yo soy tu única esperanza para sacarte de la oscuridad y darte luz en tu corazón y darte un nuevo cambio de naturaleza. Vienes a Cristo por amor a Cristo, vienes por la luz. Y si buscas felicidad en este mundo, te diré, no la encontrarás. Tal vez te van a dar un poco aquí y acá, es temporal. Y luego va a ocurrir y ocurrir y no la vas a encontrar. Solo hay una cosa que puede satisfacer a la oscuridad de la alma de una persona y es la luz de Cristo. 2 Corintios 4:6, porque Dios, que dijo, brilla la luz de las tinieblas, es el que se ha manifestado en nuestros corazones para darnos la luz del conocimiento de la gloria de Dios. El rostro de Jesús, qué oferta. Cuando me siento y veo la multitud burlándose de Jesús, me sorprende que todavía le ofrezca misericordia. Y te diría yo, si eres un discípulo ahí, estás mirando a sus amigos y diciéndole, caminemos en la luz. ¿A dónde va la luz? Ahí tenemos que ir. Quiero ser como la luz. Hay 1 millón de personas que están alrededor engañados. Pero, amados, no piensen que eso es una expectativa para ti y para mí. Incluso podría decírtelo de esta forma, amado. Te lo podría decir de esta forma. Si tú estás aquí y vienes a Cornerstone porque amas la luz y amas la verdad, alabado sea Dios. Si estás aquí porque amas a Cristo, alabado sea Dios. Si vienes aquí porque amas la comunión en la luz con el pueblo, alabado sea Dios. Pero, ¿qué pasa si todos se van y solo eres tú y todo lo que tú querías se ha ido y solo eres tú y yo aquí? ¿Todavía vinieras por Cristo? Si perdieras todo y tuvieras solo la luz, porque ellos están a punto de ver a millones de personas alejarse de Cristo, a ejecutar su Mesías. Mi antiguo pastor dijo, si solo eres tú y Cristo, ¿quieres la luz? Ese es el mensaje de Jesús. Qué ofrenda tan misericordiosa. Bueno, nuestro tiempo se ha ido y hay mucho más que quiero decir y tendré que decirlo en un futuro, pero para repasar esto y saquemos un par de implicaciones, nuestro tiempo se ha acabado, amados. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto la hermosa ejecución del rey, el rechazo burlón del rey y la oferta misericordiosa del rey.
¿Qué tienen en común todas estas cosas? Todos tienen para nosotros la Escritura siendo reveladas, Dios ofreciéndonos verdad, luz y claridad. Y tenemos la obligación de hacer una cosa: creer, someternos, ablandar nuestro corazón. ¿Por qué digo eso a ustedes? Porque la mayoría de personas que han escuchado este mensaje de Jesús negaron a Jesús. Entonces, ¿cuál es su aplicación hoy, amados? Cuando escuches la voz, Hebreos 4, hablando a tu corazón, cuando escuches la luz, corre tras la luz. Cuando encuentres portadores de la luz, corre tras ellos. Cuando veas oscuridad en tu vida, huye de esa oscuridad. Si no quieres la oscuridad que te alcance, corre tras la verdad. Y cuando oigas que el rey ha sido levantado, creer en él. Cuando veas su rechazo burlón, atérrate de ser como ellos. Tú te tienes que preguntar: ¿es esto luz? ¿Te honra? ¿Te agrada? Quiero perseguirlo. Y si haces eso, ¿qué dice el texto? Nunca te dejarás llevar por la oscuridad. No puedes perderte, siempre serás suyo. Y en las siguientes semanas miraremos más advertencia. Oremos. Señor, gracias por este tiempo. Oro que si hay alguien aquí que no te conoce, que lo salves. Oro para que tu luz penetre sus corazones. Oro para que cuando nosotros lo conozcamos y hablamos con ellos, que ellos vengan bajo la convicción y digan: quiero que el Hijo de Dios sea levantado por mí. Y nosotros como creyentes te amamos mucho, estamos agradecidos porque te hayan subido en ese árbol. Y lo que era feo ahora es hermoso. Y nosotros éramos parte de la multitud burlona, pero ahora queremos correr entre la luz para que la oscuridad no nos alcance. Señor, cuando oímos tu voz queremos ser mansos. Estos necios de miles, de millones de personas que dejaron pasar a su Mesías. Que no haya hoy ni una persona que eche de menos a su Mesías. Que la semana de la Pascua sea maravillosa, el Viernes Santo sea bueno porque moriste por nuestros pecados. El domingo resucitarás y podamos esperar para honrarte. Que nuestra atención sea el centro de Cornerstone en esta semana. Que las familias se enfoquen en ti. Que los padres en sus hogares se enfoquen en ti. Que las madres se enfoquen en ti esta semana de la Pascua, Señor. Y oramos por tu nombre. Amén.